Muy, pero muy buenas tardes, queridos amigas, queridos amigos que escuchan, en este caso, un audio más de la palabra de Dios. Estamos muy, pero muy agradecidos de nuestro Dios porque ha llegado un día sábado más a esta tierra. Así que en el nombre de Jesús quiero desearte un muy, pero muy feliz sábado. Que la bendición de nuestro Dios esté contigo, esté con tu familia y con las personas que te rodean. Quiero agradecer, en este caso en lo personal, por darte el tiempo de escuchar este audio. La verdad que a veces son varios minutos, que 15, 20 minutos que hay que escuchar, y quiero agradecer el tiempo que tú le dedicas a escuchar la palabra de Dios. La verdad es que pienso que quizás puedes decir tú le estoy dedicando tiempo a escuchar en este caso en los audios que yo mando, pero eso es un tiempo dedicado que tú le dedicas a Jesús. Así que quiero agradecerte, pedirte, como lo hago siempre al principio y también lo hago al final, que puedas compartir este material. Por favor, anímate, compártelo. Compártelo con tus seres queridos, con tus contactos de WhatsApp, de Messenger allí, en alguna parte. Hazlo, por favor, para que esto siga creciendo. Y si tú, por favor, no te has suscrito, es el tiempo, ¿no es cierto? Tú apretas allí, ¿no es cierto?, donde dice suscribirse, puedes comentarlo también, qué te pareció, comenta, ¿no es cierto? Coloca si tienes alguna duda, especialmente de este audio que vamos a hacer ahora, puedes comentarlo o hacer alguna pregunta y allí yo reviso, ¿no es cierto?, algún comentario y puedo responder. Así que agradecer a todas las personas que escuchan el audio. El otro día revisando, llegó, ¿no es cierto?, que una persona había escuchado por ahí en México el audio, y que también en otros lugares, así que muy contento en este caso, ¿no es cierto?, por eso, y también da ánimo para poder seguir mandando los audios. Bien, quiero introducirte en el tema con un versículo bíblico, que es muy, pero muy importante que nosotros lo podamos comprender. A mi punto de vista, es uno de los versículos quizás más importante que tiene la Biblia, más profético, podríamos decir, de uno de los versículos más que nosotros debiéramos comprender. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 24, versículo 15. El libro de Mateos 24, versículo 15. Mira lo que dice aquí. Palabras de Jesús. En el último sermón podríamos decir que Jesús dio, el último tema antes de irse al cielo. Uno de los últimos. Dice aquí, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué tiene de importancia este versículo que Jesús los destacó tanto? ¿Por qué en la mayoría de las versiones colocaron allí entre paréntesis el que lee, entienda? ¿Por qué Jesús hizo un antes y un después de este versículo? ¿Por qué Jesús le dijo a aquellas personas que después de este versículo, que cuando venga, ¿no es cierto?, la abominación desoladora de la que profetizó el profeta Daniel, el que lee entienda? Y si usted revisa esos versículos después, en este caso, el versículo 16, mira lo que dice. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Más importancia le damos al leer los versículos siguientes, que después de que venga la abominación desoladora de la que profetizó el profeta Daniel, dice que nosotros debiéramos huir. Específicamente Jesús dijo eso.
Pero esto tiene un principio. ¿Por qué vino? ¿Qué tenía esto de tan grave que después de esto vino la destrucción? ¿Por qué esta fue la gran señal para que los hijos de Dios salieran, en este caso, gran mayoría, ¿no es cierto?, allí de Jerusalén? ¿Por qué tenían que dejar sus casas? ¿Por qué tenían que dejar sus trabajos, los lugares que ellos andaban frecuentemente? Incluso sus iglesias, sus hermanos de iglesia. ¿Por qué este versículo es tan clave hoy en día como lo fue en aquel entonces? ¿Qué año se cumplió este versículo? ¿Será que se va a volver a cumplir en nuestros días? Lo primero que nosotros tenemos que aclarar es decir que esto fue un versículo que lo dijo Jesús, que lo había profetizado Daniel. Pero hay algo muy, pero muy importante. Este versículo tiene un doble cumplimiento, como la gran mayoría de, en este caso, de Mateos capítulo 24 y Mateos capítulo 25, que también está, ¿no es cierto?, allí la parábola de las 10 vírgenes. Es muy importante, o sea que ya sacamos algo importante. Este versículo, como la mayoría de Mateos 24 y 25, tiene un doble cumplimiento. ¿En qué año se cumplió este versículo? Dice que se cumplió en el año 66, a mediados del año 66. Y saben que logrando, ¿no es cierto?, allí estudiando en este caso, ¿no es cierto?, esta profecía en especial, llegué a la conclusión, quiero pedirte, ¿no es cierto?, de que tú también lo comentes, estudiando, porque esto es bíblico, llegué a la conclusión de que esto ocurrió, en este caso, en la primavera de nosotros. Voy a repetirlo. Esto ocurrió en nuestra primavera, o sea, entre septiembre y octubre del año, en este caso, 66 después de Cristo. Y, o sea, si fue en la primavera de nosotros, de aquí, ¿no es cierto?, donde vivimos en América, en Chile específicamente, nosotros nos vamos a poder dar cuenta que allí, en este caso, ¿no es cierto?, en Jerusalén, dice que fue ¿en qué etapa? En el otoño. Si nosotros estamos aquí, allá, ¿no es cierto?, sin duda fue en el otoño. Pero esto es algo que nosotros debemos, es importante porque no fue cualquier fecha, fue en el día de expiación, fue en la fiesta de la expiación, cuando ellos dicen que tuvieron que salir corriendo, ¿no es cierto?, salir, huir, y escaparon, dice, a mediados del año 66, después de Cristo, escaparon a Pella, dice, una ciudad que tenían que cruzar el río Jordán. Es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que Jesús dijo, oren para que vuestra huida no sea en día sábado ni sea en invierno. O sea, que eso se cumplió. No fue en sábado, no fue en invierno. Importante. Pero hay algo que tú puedes comentarlo, esto, si te queda alguna duda o si quieres hacerme algún alcance, alguna acotación. La verdad que todo esto se acepta. No quiero tampoco alargarme mucho en el audio. Bien, vamos entonces a Mateo 24, versículo 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Quiero decirte en este momento, en el nombre de Jesús, que este versículo no solamente tiene un doble cumplimiento, sino que nosotros hoy en día estamos muy, pero muy cerca de llegar a este acontecimiento. Y es la importancia que nosotros debemos de darle a este versículo en especial hoy en día. La importancia que nosotros debemos darle a este versículo hoy en día. ¿Por qué? No solamente porque vamos a tener que huir,
no solamente porque vamos a entrar a aquel pequeño y gran tiempo de angustia que habla la Biblia, no solamente porque vamos a tener que incluso ya no poder asistir a una iglesia, no solamente vamos a tener que dejar prácticamente todos nuestros quehaceres y abandonar nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros lugares, sino algo quizás mucho más fundamental que eso, que dejar una casa, es el derramamiento del Espíritu Santo a nuestras vidas. Es el sello de Dios a nuestras vidas en aquel momento. La Biblia lo dice, ¿sabes cuándo? Cuando Jesús predica Mateo 24 y habla de la abominación desoladora, Jesús lo conversamos en este caso, ¿no es cierto?, en otro audio, que es un audio de la parábola de las 10 vírgenes, que yo hablé de los sellos. Lo puedes revisar ahí en el canal, ¿no es cierto? Tú te metes, pincha y ves los videos y va a hablar uno de aquellos videos, va a hablar, ¿no es cierto?, del sello de Dios, que dice, ¿no es cierto?, que es el Espíritu Santo y que va a ser derramado. Y eso sí que es fundamental. Eso sí que es fundamental. La verdad es que le pido sabiduría a Dios para poder, ¿no es cierto?, explicarte bien este tema. Pero vamos a ir desarrollándolo ahora, ¿no es cierto?, punto tras punto. Cuando nosotros tenemos que huir, dice la palabra de Dios, cuando venga esto, ¿qué es lo que es la abominación desoladora? Quiero leerte algunos versículos que van a aclararte esto, pero voy a ir a leerte especialmente el libro de Lucas, Lucas 21. Lucas 21, versículo 20. Y antes de leer Lucas, quiero decirte una cosa. Muchas personas dicen que todos los evangelios hablan de esto, pero el Mateos, ya lo leímos, habla. El evangelio, ¿no es cierto?, de Marcos también habla. Lucas también habla, ahora lo vamos a ver. Pero Juan, específicamente los evangelios, en este caso de Juan, no lo habla. Tú te debes de preguntar por qué Juan no habla de la abominación desoladora. Te vuelvo a preguntar, ¿por qué Juan, el discípulo amado Juan, por qué Juan no habla en ningún capítulo de la abominación desoladora y las señales antes del fin? ¿Sabes por qué? Presta mucha atención. ¿Saben por qué Juan no habla de la abominación desoladora? Porque Juan, el discípulo amado, escribió Apocalipsis. ¿Y sabes en qué parte lo habla? En Apocalipsis capítulo 13. Juan, el discípulo amado, habla de la abominación desoladora, pero ¿sabes cuándo habla? En el libro de Apocalipsis capítulo 13, especialmente en aquel capítulo. Pero mira lo que dice Lucas. Lucas 21:20 dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Sabed que su destrucción ha llegado. O sea que Mateo nos dice a nosotros una situación. Nos dice algo muy importante, dice, ¿no es cierto? Cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y ahora aquí, en este caso, Lucas, el doctor Lucas, ya con más claridad, él dice exactamente, dice algo muy fundamental, dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. O sea que para Lucas, la abominación desoladora, ¿cuál era? Era la llegada de los ejércitos romanos al mando, en este caso, ¿no es cierto?, de Cestio Galo, a mediados del año 66, en la fecha más o menos, ¿no es cierto?, en la fiesta del día de expiación, dice que para él eso fue la abominación desoladora. Y la historia cuenta
En este caso, Josefo, ¿no es cierto?, un escritor, ¿no es cierto?, muy famoso en la época de Jesús, de los discípulos, dice que le escribió en este caso algo muy fundamental. Dice que en este caso los romanos, al mando de Cestio Galo, a mediados del año 66, dice que llegaron ellos e implantaron, ¿qué cosa? Dice sus estandartes. Los estandartes romanos los instalaron en Tierra Santa. ¿Cuál era la Tierra Santa? La Tierra Santa era lo que rodeaba al Templo de Jerusalén. Lo que rodeaba al Templo de Jerusalén, dice que ellos llegaron, instalaron sus estandartes y ¿saben qué? Solamente por decirles algún dato, los estandartes de aquel momento, presta mucha atención a esto, los estandartes que ellos llevaban, en este caso los romanos, la mayoría, ¿saben qué es lo que contenían aquellos estandartes, aquellas banderas? Un águila. Un águila. ¿Por qué te digo este dato? Porque no es algo, ¿no es cierto?, que hay que dejarlo pasar de largo, porque nosotros sabemos que hay una nación aquí, ¿no es cierto?, en este caso en América, que tiene también los estandartes de un águila, y nosotros sabemos quién es Estados Unidos, que también tiene dentro de sus estandartes un águila. Son cosas que puedes decir tú coincidencia, pero no es ninguna coincidencia, querida amiga, querido amigo que me escucha. Es solamente que nosotros debemos aprender y estudiar por cultura estas cosas, porque se van a volver a repetir. Bien, ya vemos, ¿no es cierto?, cómo lo relató Lucas, pero quiero decirte ahora algo muy importante. ¿Qué es lo que es la abominación desoladora para nuestros días? Quiero llevarte al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, si tú revisas Ezequiel capítulo 7, voy a leer solamente el título de Ezequiel capítulo 7, dice lo siguiente, dice, el fin viene. Eso dice el título de Ezequiel capítulo 7. Mira lo que dice el título de Ezequiel capítulo 8. Dice, visión de las abominaciones en Jerusalén. Visión de las abominaciones en Jerusalén. Y aquí quiero centrarme un poco en Ezequiel capítulo 8, porque aquí nosotros vamos a ver qué es la abominación desoladora, que se va a repetir hoy en nuestros días, en tu generación. ¿Qué es lo que es? Dice que Dios, voy a leer el versículo 1, dice, en el 8.1 de Ezequiel, dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. ¿Quién era yo? Ezequiel. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Dice que Dios le muestra a Ezequiel una gran visión. ¿Y saben qué le muestra una gran visión? Ustedes pueden revisarlo allí en sus hogares o seguir con la Biblia. Y presta mucha atención a esto, porque dice que Dios le muestra 4 abominaciones que se hacen dentro de Jerusalén, dentro del pueblo de Dios. 4 abominaciones que se hacen dentro del pueblo de Dios, que fueron aceptadas dentro del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que le muestra Dios a Ezequiel? En Ezequiel 8 le muestra 4 abominaciones que fueron aceptadas dentro del pueblo de Dios. Y quiero referirme en este caso a la última abominación. Mira lo que dice allí el versículo 16, 8:16. Voy a leerte para no alargarme tanto. La última abominación. Recuerda que le mostró 4, ya pasaron 3 y ahora viene la última. Dice, mira, Ezequiel 8:16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como a 25 varones,
sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Dios le muestra a Ezequiel la última abominación. Esto no es alguna coincidencia, querida amiga, querido amigo que me escucha, porque Dios le muestra 4 abominaciones y en la última le dice, mira Ezequiel, esta va a ser la última abominación que yo les aguanto. Así le dijo Dios a Ezequiel. Esta, Ezequiel, es la última abominación antes de que yo vaya a buscar a mis hijos, antes de que venga el sellamiento, esta es la última abominación. Dios se lo dijo claramente a Ezequiel y le dijo lo siguiente, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, y me dijo, versículo 17, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, ¿se volvieron a mí para irritarme? He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y ahora usted revisa, no lo voy a leer, pero Ezequiel capítulo 9 dice, voy a leer solamente un versículo para que captes la situación, dice. Ezequiel 9, voy a leerte el versículo 4, 9:4, dice lo siguiente de Ezequiel, y le dijo Jehová, después de esta abominación, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Si tú has prestado atención a este audio, te has dado cuenta que la palabra que más se ha repetido en todos estos versículos es la palabra abominación. ¿Qué es lo que es entonces la abominación desoladora de la que profetizó el profeta Daniel, que dijo Jesús? Y que Lucas dijo, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabes tú que la destrucción ha llegado. Y ahora vemos que Ezequiel también habló de esta abominación y dice que Dios le mostró todas las abominaciones y dice que le mostró la última, la cuarta, y le dijo que estaban adorando ¿a quién? Al sol. ¿Qué es lo que es adorar al sol? Déjame decirte algo. Quiero llevarte a cómo lo relata en este caso Juan. ¿Cómo relata Juan la abominación desoladora? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. ¿Cómo relata Juan, el discípulo amado, la abominación desoladora? Dice, más me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Mira cómo Juan relata la abominación desoladora que profetizó Daniel, que la leímos en este caso en Ezequiel, que la leímos en Lucas, y mira cómo la relató en este caso
el apóstol Juan, el discípulo amado. Dice, ¿no es cierto? Dice que él se para sobre la arena del mar y dice que ve subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Yo no quiero que tú te compliques con esto. Aquí lo único que hay que comprender es que aquí, ¿no es cierto?, hay un poder mayor. Y aquel poder mayor sale aquí, sale en el último versículo, dice en el versículo 2, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? A esa bestia. ¿Quién es aquel dragón? La serpiente antigua, diablo. Dice que en este caso el enemigo, dice que le da el poder, en este caso, ¿no es cierto?, a un personaje de esta tierra. ¿A qué personaje es? El versículo lo aclara. Versículo 3 dice, vamos a ver a qué, ¿no es cierto?, este enemigo, ¿a quién le da este poder? Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿A quién se le dio una herida mortal en el año 1798? Que se la dieron en este caso los franceses, al mando en este caso, ¿no es cierto?, del el comandante, no sé cómo llamarlo, el general Berthier. Se la dieron, ¿no es cierto?, los franceses cuando dice que se llevaron cautivos a un papa, al líder de la iglesia, en este caso, ¿no es cierto?, de una iglesia, el papa. Y nosotros me llama mucho la atención porque mira lo que dice aquí, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Allí se le produjo una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Quiero preguntarte algo y también lo voy a responder. ¿Será que la herida mortal ya fue sanada? La herida mortal, querida amiga, querido amigo, que habla aquí Apocalipsis capítulo 13, 3, todavía no ha sido sanada. La herida mortal de Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, cuando dice aquí, y fue sanada aquella herida mortal y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, dice, todavía no ha sido sanada. ¿Por qué no ha sido sanada? Porque los versículos más adelante lo dicen, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Saben qué? Ese versículo también es clave porque dice, ¿quién podrá luchar contra la bestia? La verdad que en otros audios también lo dije. ¿Saben quién va a luchar contra la bestia? Lo dice Apocalipsis capítulo 15. Lo dice. Apocalipsis capítulo 7 dice, estos salieron de la gran tribulación y lucharon contra la bestia y lo vencieron y lavaron sus ropas en la sangre del cordero. ¿Saben quiénes lucharon contra la bestia y vencieron a la bestia? Los 144,000. Solamente como dato. Dice, ¿y quién como la bestia y quién podrá luchar contra aquella? Los 144,000. Pero aquí viene otro clave, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Querida amiga, querido amigo que me escucha, voy ya a resumir y voy a terminar este audio con lo siguiente. Ya he dado, ¿no es cierto?, a aquel que escuchó el audio con calma, con tranquilidad, con oración. Espero que hayas sido tú. Te estás tomando, ¿no es cierto?, te estás dando cuenta que la abominación desoladora lo dice Apocalipsis capítulo 13, como lo relata Juan. Va a durar 3 años y medio. Lo dice aquí. Dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? Nosotros lo sabemos, 42 meses son 3 años y medio. ¿Cuánto, si usted se fija, del año 60, a mediados del año 66, cuando apareció Sestio Galo, hasta el año 70, que el año 70 vino la destrucción de Jerusalén, ¿cuántos años pasaron? Pasaron 3 años y medio. Y Jesús lo dijo que al principio
de esos 3 años y medio iba a comenzar el tiempo, el pequeño tiempo de angustia. ¿Qué iba a comenzar con la abominación desoladora? El pequeño tiempo de angustia. Ahora tú te puedes estar preguntando, ¿dónde dice eso? Lo dice Daniel. Vamos a Daniel. Voy a leerte Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. ¿De qué tiempo está hablando Daniel aquí? Dice que está hablando de un tiempo, dice, cual nunca fue. Dice que Daniel está hablando de un tiempo del cual nunca fue. Y dice que en aquel tiempo, dice, se levantará Miguel. Aquí hay algo clave, querida amiga, querido amigo que me escucha. Mira, cuando Jesús se levanta del santuario, se termina el tiempo de gracia y empiezan a caer las plagas. Cuando Jesús se levanta del santuario, se termina el tiempo de gracia para todo el mundo. ¿Y saben qué? Y dice que empiezan a caer las plagas. Pero quiero llevarte nuevamente a Mateo 24, para que podamos cerrar esto y pueda quedar totalmente claro. Dice lo siguiente. Dice aquí versículo, voy a leer Mateo 24. Voy a leer algunos versículos de Mateo 24, dice. Mateo 24, 7 dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esto es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo, dice, nación contra nación. Vemos, ¿no es cierto?, que Estados Unidos, China, Rusia, en este caso, ¿no es cierto?, hay varios países, ¿no es cierto?, que están allí, en este caso, prácticamente en una guerra abierta ya prácticamente, y dice aquí, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, que es lo que nosotros estamos viviendo claramente hoy en día, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todas esas cosas ya las estamos empezando a vivir. Y todo esto será principio de dolores. O sea que quiero decirte algo, por favor, que quiero que quede claro. ¿Cuántos tiempos de angustias hay? ¿Cuántos tiempos de angustia hay? Hay dos tiempos de angustia. Está el pequeño tiempo de angustia y está el gran tiempo de angustia. ¿Qué tiempo de angustia te tiene que preocupar a ti? Te tiene que preocupar el pequeño tiempo de angustia. ¿Cuál tiempo de angustia te tiene que preocupar a ti? Te tiene que preocupar el pequeño tiempo de angustia. ¿Cuándo va a comenzar el pequeño tiempo de angustia? Va a comenzar, ¿sabes cuándo? Va a comenzar cuando comience esta abominación desoladora. ¿Qué es lo que es la abominación desoladora? Según el profeta, en este caso Ezequiel, es adorar al sol. ¿Qué es lo que es adorar al sol? Y aquí voy haciendo el resumen para que quede claro. Es adorar el día domingo como día del Señor. En otras palabras, ¿qué es lo que es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel? En otras palabras, para decirlo claro, fuerte y preciso, es la ley dominical. Cuando salga una ley dominical va a comenzar, ¿no es cierto? Juan lo relata, Apocalipsis capítulo 13 lo relata, ¿no es cierto? Dice que esta herida mortal va a ser sanada y va a dominar el mundo por 42 meses, por 3 años y medio. O sea, voy a hacerte un resumen. Dice que cuando comience la abominación desoladora, en este caso el profeta Ezequiel lo dijo, ¿cuál fue la última abominación?
que hubieron 25 hombres que desecharon a Jesús y adoraron el día domingo, adoraron al día del sol. Ezequiel lo dijo en Ezequiel capítulo 8. ¿Cómo lo relató Juan? Juan dice, ¿no es cierto?, que este poder va a ser sanado, esta herida mortal va a ser sanada y va a durar 3 años y medio. La Biblia también lo dice, también lo comprueba. Esos 42 meses son completamente literales, literales. Y si alguna persona dice, no, es que eso se cumplió en el pasado, también se va a cumplir en el futuro. Espero que te vaya, ¿no es cierto?, quedando claro. ¿Qué es lo que es la abominación desoladora? Es la ley dominical. ¿Qué es lo que va a pasar con la ley dominical? Dice que va a haber un poder, ¿no es cierto?, que en aquel lugar, ¿no es cierto?, dice que va a luchar y dice que va a dominar el mundo por 3 años y medio. Pero déjame decirte que también Jesús va a tener su ejército. ¿Quiénes van a ser? Van a ser los 144.000 sellados con el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué van a levantar como gran símbolo, como gran sello? El día sábado. Entonces aquí van a haber dos bandos. Aquella bestia, ¿no es cierto?, que va a durar, que va a pregonar o va a durar por 42 meses, 3 años y medio, que van a decirle a todo el mundo. Voy a leerle Apocalipsis 13, voy a leértelo nuevamente para que quede totalmente claro. Apocalipsis 13 dice, mira lo que dice aquí. Dice, voy a leerte el versículo 13 de Apocalipsis. Dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vive. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, o sea, aquí todos, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué les parece? Dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La pregunta que me hago y que te hago a ti en esta noche, ¿de qué parte vas a estar tú? ¿Será de que tú estás esperando el sello del Espíritu Santo? ¿Será de que tú estás limpiando tu vasija? ¿Será de que tú estás buscando a Dios en las madrugadas? Querida amiga, querido amigo que me escucha, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo en este momento quiere tocar tu vida, quiere tocar mi vida como persona, quiere cambiar mis actitudes. El Espíritu Santo quiere derramarse sobre ti. El Espíritu Santo te está buscando hace tiempo. Jesús nos está buscando. Jesús dice en este momento, le dice a su pueblo, a su iglesia, despierta iglesia, por favor. Despierta. Nosotros como hijos de Dios, vuélvete de nuevo a Dios, porque Él va a tener misericordia de ti. Déjame decirte que está muy, pero muy cercano el día de que estos poderes van a dominar la tierra. Y la Biblia lo dice claramente. Ya nosotros estamos viviendo principios de dolores, terremotos, hambre, pestes, guerras en muchos lugares. Jesús, querido amigo, viene pronto. Por favor, prepárate, prepara a tu familia, prepárate. Jesús viene pronto. No sé cómo el Espíritu Santo quiere hacernos entender que por favor el Espíritu Santo no use una enfermedad, que el Espíritu Santo no use alguna desgracia en tu vida para que tú reacciones. Búscalo, por favor. Escúchalo de mañana, de madrugada. Busca a Jesús. ¿De qué parte vas a estar? Quiero leerte este versículo para terminar.
Mira lo que dice aquí. Apocalipsis 15, mira qué versículo más maravilloso. Quiero que tú te quedes, por favor, en este día sábado con esta promesa. Dice Apocalipsis 15:2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. Voy a leerlo otra vez. Vi también un mar de vidrio, vio Juan, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con la zarpa de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Grandes y verdaderas son tus obras, Señor, dice. Qué maravilloso mensaje, dice. Saben que lo voy a leer de nuevo, discúlpame, pero dice aquí: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Saben que el discípulo amado Juan vio esta visión, Dios se la mostró. Y saben que a mí me emociona leer este versículo, porque yo me pregunto, ¿será de que tú vas a estar dentro de los victoriosos? ¿Será de que tú vas a estar en este mar de vidrio sellado con el poder del Espíritu Santo, guardando el día sábado, el día verdadero, y dando los frutos del Espíritu Santo? Dice aquí, dice: y también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, dice. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga misericordia de ti. Espero, por favor, comenta. Si hay alguna duda, por favor, comparte este mensaje y por favor, coméntalo. Manda tu mensaje. Mándalo, colócale un me gusta si es que así fue, pero manda tu mensaje y ¿no es cierto? ¿Me puedes aclarar esta duda? ¿Me puedes mostrar con otro versículo de la Biblia? Comentémoslos todos juntos, por favor, amiga, amigo que me escucha. Coméntalo. Y por favor, suscríbete si aún no te has suscrito para que te lleguen todos los audios antes que a otras personas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiero decirte de que todos los días, en este caso, oramos por las personas que escuchan los audios. Tu nombre está, cada nombre de ustedes que escucha el audio, que comparte, en este caso, oramos todos los días, oramos por ti. Así que siéntete protegido por el poder de Dios y por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y gracias por compartir este mensaje. Amén.